Listo. Buenas noches para todos. Veo por acá está Marisa, está Jenny, está Diana. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Bien, gracias. ¿Qué me cuentan? ¿Todo muy bien? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, vamos a darle ya al comienzo entonces de esta segunda videoconferencia. Esta segunda videoconferencia para mí es muy importante por los que ya entramos al objeto de aprendizaje número 2, que en el objeto de aprendizaje número 2 habla sobre la estructura de un plan de mercadeo. Cómo se hace la estructura de un plan de mercadeo en una organización. Esa estructura de un plan de mercadeo, entonces esta semana, comenzamos con esta semana, hasta la otra semana, que es el tema de la estructura de plan de mercadeo. Y la idea es aquí de la participación, como hemos manejado las clases pasadas, de lo que se desarrolla en el tema de lo que es un plan, el tema de lo que es un plan. Yo creo que ya ustedes se llevan a la tarea de mirar el tema de lo que es meterse al objeto de aprendizaje, dicen al árbol conceptual, de mirar el tema del tronco, mirar el tema de la raíz secundaria 1, la 2, la 3, el tema de las ramas y el tema de las hojas. Y ahí lo que hacen es que hacen un bosquejo o hacen una explicación muy importante de cómo se debe desarrollar un plan de mercadeo en una organización. Me vuelvo un poquitico que para mí es importante analizarlo, y es que cuando nosotros, la videoconferencia pasada, hablamos de lo que era el marketing estratégico, hablamos del marketing estratégico y hablamos del marketing operativo, y que en un momento determinado, para poder desarrollar dentro de la parte de empresa, realmente tenemos que comenzar con estos dos conceptos que eran muy importantes desde el punto de vista empresarial. Y si nos dimos cuenta en el tema del quiz, las preguntas están muy desarrolladas con el tema del marketing operativo y muy relacionado con el tema del marketing estratégico. Hablaba del tema de las 4C, hablamos del tema de las 4P, hablaba del brazo comercial, cuál comenzaba, qué se tenía en cuenta dentro de un plan, dentro de un mercado estratégico, qué se tenía en cuenta dentro de un marketing operativo, que realmente era lo que se analizaba en el primer objeto de aprendizaje, que era para mí muy fundamental. Con base antes a eso, la gerencia de mercadeo, indiscutiblemente el tema de gerencia de mercadeo está muy relacionado con el tema de lo que es un plan de mercadeo o un plan estratégico de mercadeo. ¿Cómo yo desarrollar un plan estratégico de mercadeo? Tanto el señor Oxe Ferrer, que es el libro ya que estamos manejando, o el libro de notas de gerencia de mercadeo, nos hablan de una estructura que se debe manejar dentro de un plan de mercadeo. Y los que se han dado también la tarea de analizar cuál es el trabajo de aplicación que se entrega entre la semana número 4, lo que es el plan de mercadeo, también se dan cuenta de que realmente tenemos que tener unos pasos muy importantes para desarrollarlos dentro de la parte empresarial. ¿Cómo se desarrolla dentro de una parte de empresa? ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta dentro de la parte de la estructura? Pero entonces, con base a esa información, Jenny, por favor, listo. Con respecto a esa información que estamos manejando, entonces, para mí es muy importante comenzar con un concepto que todos debemos manejar dentro de la parte de lo que es una gerencia de mercadeo. Y la primera pregunta es, entonces hablo de la estructura de un plan de mercadeo, y la pregunta que les coloco a ustedes es, ¿qué será un plan? Para ustedes, ¿qué creemos que es un plan? John participa, Marisa, Jenny, cualquiera de ustedes que me comenten que para ustedes qué es un plan. Y aquí lo que hacemos al final es que retomamos y damos como una conclusión. Sí, Jenny. Como un paso a paso, profe, es como un paso a paso de cómo debo de ir llevando a cabo como ese plan, como seguir ciertos pasos, pienso yo. Es un paso, tú dices que es un paso a paso, listo. Que es un paso que lo vamos a tomar ahora cuando nos centremos a hablar de lo que es el tema de lo que es la estructura de un plan de mercadeo. Bueno, entonces, ¿quién nos dice que es un paso? Marisa, ¿qué nos podrá decir? John, ¿qué nos puede decir? Diana. Profe, yo creo que es estructurar una idea de trabajo, no sé, con una planeación, pues que este plan de trabajo se pueda controlar, se pueda medir. Básicamente es como eso. Listo. Entonces ya ampliaste un poquitico al tema. Ya entonces un paso con lo que tú estás diciendo, entonces lo que es de pronto lo que tener en cuenta unos pasos o una guía, y que en un momento determinado este plan nos ayude para que entonces
podamos lograr unos resultados al final del tema de un plan de mercadeo. Bueno, también está muy importante, John, tu apreciación, muy válida tu apreciación. ¿Qué nos dice de pronto Marixa? Marixa, ¿qué nos comentas? Profe, sí, es como una guía, como un proyecto a desarrollar y a lograr. Listo. Hablando, quítame la palabra, de pronto la palabra proyecto y colócame la parte de lo que es guía, comenzar ahorita el tema de Jenny. Listo, muy bien. Bueno, Diana. Listo. Diana, ¿qué me comentas? ¿Qué crees, Diana? Creo que para ahí está Diana, si nos ayuda a participar. Diana, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias, Diana. Sí, sí, Diana. ¿Sí me escuchan? Sí, yo te escucho. Yo sí te escucho. Listo. Un plan es como hacer un paso a paso para cumplir con un objetivo. Pues es hacer un proceso para llegar a un objetivo. En este caso que hablamos de plan de mercadeo, debe ser el paso a paso que se hace para lograr construir el plan de mercadeo, diría yo. Muy bien, listo. Hay que tener muy en cuenta el tema de Diana, y es que cuando hablamos de una estructura de un plan de mercadeo, indiscutiblemente tenemos que tener muy en cuenta el tema de que se debe plantear un objetivo. Eso se debe plantear un objetivo dentro de esa estructura del plan de mercadeo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, cuando metemos del plan de mercadeo, vamos a hablar del concepto que se maneja más del plan de mercadeo. Bueno, yo se lo defino muy fácilmente qué es un plan. El plan es un diseño. Para mí el plan es un diseño, es un esquema puntualizado, eso es fundamental, puntualizado, de lo que la organización debe realizar hacia el futuro. Y la descripción detallada de cómo se debe realizar ese plan. Te vuelvo y repito, es un diseño, es un esquema, también como decía Jenny ahora, también es una guía puntualizado de la organización, que siempre se está visualizando donde hacia el futuro, y que es una descripción detallada que debemos tenerlo muy en cuenta para poder desarrollarlo dentro de la parte de la organización. Entonces, ese es el tema de lo que es un plan. Cuando hablamos del tema de plan, indiscutiblemente, entonces, hablamos de que el plan, en las empresas encontramos tipos de planes. Encontramos tipos de planes a largo plazo, como lo tengo ahí en esta imagen. Tenemos tipos de planes a corto plazo, tenemos tipos de planes a medio plazo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de estos tipos de planes a nivel empresarial, de organización, entonces, ¿qué podemos decir cuando hablamos de una planeación a largo plazo? ¿De qué tipo de plan estamos hablando o de qué tipo de planeación estamos hablando? Estratégica. Estamos hablando, John, muy bien, de una planeación estratégica. Muy bien, planeación estratégica, John. Ya como hablaste de la planeación estratégica, decime, ¿qué debe contener entonces una planeación estratégica? Cuando a ti te hablan, vamos a diseñar una planeación estratégica de una empresa, ¿qué debo tener en cuenta dentro de una planeación estratégica? Bueno, bueno, primero que todo es una planeación que es a largo plazo, ¿cierto? Sí, claro. Este va enfocado como en la consecución de nuevos mercados y en la planeación de productos productos específicos para un nicho de mercado específico. Es decir, crear productos que sean específicos, puntuales para las necesidades del usuario. Listo, John, listo. Pero entonces, vamos a redondear esa parte. Bueno, vamos a ver qué dice Marisa, o qué dice Jenny, o qué dice Diana. ¿Qué les podemos complementar antes a John? Profe, yo pienso que la planeación estratégica la empresa. Es que, Diana, qué pena contigo, qué pena. Sí, decime. Es la misión, la visión, los objetivos, es cómo se proyecta la empresa. Para mí esa sería la planeación estratégica de la empresa, que de ahí es donde se guían ya todos los proyectos en general con respecto a esa planeación estratégica, perdón. Muy bien, Diana, muy bien. Sí, claro, te escuché muy bien. Cuando hablamos del tema de la planeación estratégica, muy bien, como dice ahorita John, la planeación a largo plazo es conocida como la planeación estratégica. La planeación estratégica, entonces, ¿son lideradas por quién? ¿Son lideradas por quién? Por la alta gerencia, la planeación estratégica.
Cuando él me dice entonces vamos a desarrollar la planeación estratégica, es lo que decía ahorita Diana entonces, cuando en un momento determinado yo debo plantear que el tema lo que es la visión, el tema lo que es la misión, el tema de los propósitos, el tema de los valores, el tema de los objetivos, cuando hablamos de esos objetivos generales, que son los objetivos estratégicos que tiene la parte de la compañía, indiscutiblemente el tema de lo que son las metas que tenemos que tener en cuenta dentro de la parte de empresa. Y dentro de esa planeación estratégica, también hay una herramienta que es muy importante que yo tener en cuenta dentro de la parte de organización, que es la que nosotros conocemos como la matriz DOFA, o que en un momento determinado algunas compañías la manejamos como la matriz FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y el tema de la amenaza. Eso es fundamental. ¿Por qué es tan importante? Sí, John. En eso también entraría entonces los objetivos de cada una, o sea, un objetivo general de cada una de las unidades estratégicas de la empresa. Sería un objetivo de cada una. Sí, eso, unos objetivos generales, partimos de unos objetivos generales estratégicos por parte de lo que es la empresa. Mira que nosotros planteamos un objetivo por parte de las empresas y las demás áreas de las empresas, lo que planteamos, yo lo llevo mucho más al tema más empresarial. Partimos de un tema de los objetivos y partimos de un tema de metas, que eso es fundamental por la parte organizacional. Pero también vemos también que las empresas, y muy importante cuando usted está hablando ahí, que las unidades estratégicas de negocios, indiscutiblemente plantean unos objetivos que son fundamentales para el crecimiento de la parte de empresa. Y muy importante cuando tú hablas ahorita, John, cuando tú hablas del tema de que tengo que visualizar o tengo que encargarme más con el tema de lo que es el cliente, el tema del consumidor, el tema de lo que es el servicio o el tema de lo que es el tema del producto. ¿Listo? Entonces es fundamental analizarlo dentro de lo que es la parte de empresa cuando hablamos de unidades estratégicas de negocios, que es el punto de partida que manejamos dentro de la parte organizacional. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ya sabemos. Bueno, si ustedes ven, yo parto siempre, cuando hablamos de una planeación estratégica, yo siempre parto desde la visión y de la misión. Cuando uno redacta una visión y una misión dentro de la parte de empresa, en la planeación estratégica uno parte de la visión. Esa visión y esa misión debe estar siempre orientadas al tema del mercado. Importantísimo. La redacción de la visión y la redacción de la misión deben estar siempre orientadas al mercado, no al mercadeo, sino al tema del mercado, al tema del mercado. Hombre, ¿por qué el tema del mercado? Porque yo tengo que analizar unas variables para mí que son muy importantes. Por ejemplo, en el tema de la misión, tener muy en cuenta, por ejemplo, la actividad a la que se dedica la empresa, el sector que pertenece, la filosofía gerencial. Cuando hablamos también de lo que son mis ventajas competitivas dentro de la parte del mercado, eso es fundamental. Cuando hablamos del tema de la visión, es muy importante el tema de posicionamiento, muy importante el tema de diversificación, muy importante el tema de liderazgo, muy importante el tema de cobertura. Esos son variables que debo tener muy en cuenta cuando planteo el tema de misión y cuando planteo el tema de la visión dentro de la parte de empresa. Entonces, cuando hablamos de planeación a largo plazo, entonces es la estratégica. Cuando hablamos entonces de la planeación a mediano plazo, ¿qué tipo de plan o qué tipo de planeación estamos aplicando? La operativa. ¿La cual, John? Operativa. No, mediano plazo no. La de mediano plazo no es la operativa. ¿Quién me dice cuál es? Diana, Jenny, ayúdame a John. No, profe, de esa sí no me acuerdo o no tengo idea. Esa es la táctica. La táctica. Cuando hablamos de mediano plazo, entonces estamos hablando de la táctica. Ese es a mediano plazo. Entonces, cuando me dicen que es a mediano plazo, entonces, dentro de la parte de empresas, entonces, les decimos que la planeación táctica está relacionada con el tema de ¿qué? Relacionado con el tema de programas, relacionados con el tema de proyectos y muy importante con el tema de los presupuestos. Eso es lo que hablamos de la planeación táctica. Y cuando hablamos entonces del corto plazo,
es la que está hablando ahorita John. De la corto plazo es el plan de planeación que operativa, listo, la planeación operativa, listo, que son políticas específicas, normas de operación, procedimientos y métodos de trabajo. Esos son los 3 tipos de planes que manejamos dentro de la parte de empresa. Planeación a largo plazo, estratégica. Mediano plazo, la táctica. Y la corto plazo es la planeación operativa. Esos son los 3 tipos de planes que se manejan entonces dentro de la organización. Muy bien. Cuando entonces ya hablamos de estos tipos de planes dentro de la parte de empresa, entonces para mí un punto muy importante que yo manejo dentro, yo me vuelvo un poquitico acá para que no nos metamos todavía con el tema de lo que es el plan de mercadeo. Cuando hablamos de esos tipos de planes en una organización, a uno le dicen que tanto la parte estratégica como la parte táctica y como la parte operacional manejan unos elementos muy importantes en el tema de lo que es la planeación, o sea, tienen unos elementos muy importantes en el tema de la planeación. Cuando nosotros nos dicen unos elementos muy importantes en la planeación, a uno le dicen que la planeación tiene unos elementos o tiene unas etapas. No sé si de pronto John, Diana, Marcela y Diana me pueden decir cuáles son esos elementos u etapas que me conforman a mí una planeación. Profe, es organización, control. No, profe, no la recuerdo acá toda. Listo, John, te voy a... Listo, sí, dime, Jenny. No, dale, profe, tú. No, tranquila, dime. No iba a decir nada. Ah, bueno. Yo iba a decir lo mismo que yo, que es planear, dirigir, planear, organizar, dirigir y controlar. Ah, bueno. Pero Diana y Jenny, y para los colegas que están conmigo acá, cuando ustedes me están hablando de la planeación, organización, dirección y el tema de control, eso es lo que nosotros conocemos como el proceso administrativo, listo. Se llama proceso administrativo, ¿de acuerdo? Se llama proceso administrativo. Que ustedes que ya están, que terminan, y eso lo vieron ustedes comenzando el primer módulo, ustedes hace mucho tiempo, que uno le decían que las compañías cumplían un proceso administrativo y que era esa parte, la planeación, organización, dirección y control. Eso ya conocemos como proceso administrativo. Yo estoy pidiendo de esa primer variable, que es la planeación, y como estamos hablando de planeación, en la planeación uno le dice, hombre, la planeación es muy importante en las organizaciones. ¿Por qué es tan importante? Porque la planeación tiene unos elementos o tiene unas etapas que yo tener muy en cuenta en una organización. Entonces ahí estoy pidiendo de la planeación, ¿cuáles son aquellas etapas o elementos que yo debo tener en cuenta? Esa es la pregunta mía. ¿Cuáles creen ustedes que son esas de la planeación? No es proceso administrativo. ¿Cuáles son esas etapas o elementos que yo debo tener muy en cuenta dentro de la parte de la planeación? Dígame cualquier elemento. ¿Creen que ustedes cualquier elemento? Lo tocamos de pronto ahorita un poquito, lo tocamos ahorita cuando hablamos del tema de lo que es la planeación a largo plazo. De pronto lo dije, lo comenté. No es el tema. Objetivo. Muy bien, John. Muy bien. Objetivo. Sí, claro. Uno de los elementos que yo debo tener en cuenta dentro de la planeación indiscutiblemente es el tema de ¿qué? De los objetivos. Muy bien. ¿Qué otro elemento tengo que tener muy en cuenta dentro de una planeación? Las estrategias. Las estrategias, muy bien. Las estrategias. El mercado. No, porque cuando estamos hablando de planeación, John, estamos hablando al interior de la parte de empresa. O sea, yo cuando monto una planeación, yo como empresa, tú como gerente, Jenny como gerente, Marcela como gerente, Diana como gerente, ¿cuáles son aquellos elementos que yo debo tener, yo como empresa, qué elementos debo tener en cuenta para esa planeación? Entonces ya usted me toca una. El tema de los objetivos, eso es un elemento muy importante. Otro elemento importante es el tema de las estrategias. ¿Qué más debo tener en cuenta dentro de esos elementos de la planeación? Objetivos, estrategias, ¿qué más? Las metas. Las metas, muy bien, las metas. Eso es otro elemento importante. Las metas, ¿qué más podemos encontrar?
Los procedimientos o procesos. Los procedimientos es otro elemento que tenemos que tener en cuenta dentro de la planeación. Entonces aquí llevamos ya 4. Objetivos, metas, estrategias, procedimientos. ¿Qué más? Nos faltan 6. Ah, Valores. No, los valores, acuérdense que los valores, como le está hablando ahorita John, eso hace parte de la planeación estratégica, ¿listo? No de la planeación, sino de la planeación estratégica. De pronto presupuesto, ¿no? Presupuesto, muy bien, ya llevamos 5. 5 elementos. Entonces, vuelvo y repito, los que usted me dijeron, objetivos, hablaban de estrategias, hablaban de lo que es metas, hablaban de procedimientos, hablaban de presupuestos. 5, nos quedan faltando otros 5. El personal. No, Empleados, no. la investigación, porque si vamos a planear algo es de pronto con base en algún tema o investigación o hecho. bueno, entonces te va a ayudar ahí, ¿quién es lo? Jenny, ¿cierto? Jenny, ¿quién fue? Sí. Jenny. Bueno, entonces te va a ayudar. Eso se conoce con el nombre de las premisas. Premisas, 6, muy bien, las premisas. ¿Qué las premisas? Anticiparme a algo. Premisas internas y premisas externas. Y la investigación hace parte de ¿qué? De una premisa interna. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer ¿qué? Una investigación de mercados dentro de una organización. La investigación de mercados, muy importante con esto, la investigación de mercados no es una estrategia. La investigación de mercado no es una estrategia. Es un elemento que yo debo tener muy en cuenta en las organizaciones para analizar ¿qué? El tema de clientes y para analizar el tema de consumidores, que ahorita profundizo un poquitico esa parte de entonces las premisas. Ya llevamos 6, me quedan faltando 4. Les ayudo. Sí, profe. Los propósitos. Propósito. Propósito, eso es otro elemento. Propósitos. ¿Qué nos hace falta más? Las políticas. Ese es otro elemento de la empresa, las políticas. Ya llevamos 8. 9. Otra. Las reglas o normas. 9. Tenemos que diferenciar entre políticas o normas. 9. Y la 10, los programas. Que los programas lo conocemos como el cronograma de actividades, que es el cronograma de Gantt. ¿Listo? Todos tenemos que desarrollar un cronograma de Gantt, como decía ahorita John, que es la forma que en un momento determinado me ayuda a tener que unos indicadores del cumplimiento del tema, lo que es la planeación. Esos son los elementos de la planeación. Esos son los 10 elementos de una planeación. ¿Listo? A ver, repítamelo, pues a ver. Ya tienen el pastel ahí ya. Bueno, hay una secuencia que es muy importante que ustedes tengan que tener muy en cuenta. Yo planteo los objetivos, planteo las metas y planteo las estrategias. Entonces, primero objetivos, después planteo las metas y por tercero planteo las estrategias. Objetivos, metas y estrategias. Eso es fundamental dentro de la parte de empresa. Te vuelvo y repito entonces. Cuando a mí me dice entonces que cuáles son las etapas que debo tener en cuenta dentro de la parte de la planeación, entonces uno dice que hay 10 elementos que me conforman la planeación, acuérdense, no la planeación estratégica, sino la planeación, la primer variable del proceso administrativo de una organización y que yo lo debo tener muy en cuenta cuando yo soy un gerente de mercadeo. ¿Cuáles son esos elementos de planeación? Entonces, tengo muy en cuenta el tema de los propósitos, es un elemento fundamental. ¿Qué es el propósito? El propósito es lo que es hoy puntualmente mi empresa. O sea, que ese propósito va ligado con ¿qué? Va ligado con la misión de la compañía. Ese es el tema del propósito, o sea, el presente de mi compañía. O sea, ¿qué me dedico yo como empresa? Ese es mi propósito. El segundo es el tema de los objetivos. Los objetivos son supremamente importantes dentro de lo que es la parte de empresa y mucho más cuando hablamos de un plan de mercadeo, porque ¿qué tenemos muy en cuenta dentro de esos objetivos? Son los resultados que yo debo alcanzar a ¿qué? Que dentro de la parte de empresa y cuando hablamos del tema del plan de mercadeo son aquellos resultados que yo alcanzar a largo plazo.
Y cuando hablamos de esos objetivos entonces es el qué. Los objetivos para mí ese es el qué, son mis objetivos. Esos objetivos yo tengo que redactarlos de verbo infinitivo. Esos objetivos para mí son tan importantes porque deben ser cuantitativos, que se tengan que medir en el tiempo. Eso es fundamental. Cuando ustedes me estén desarrollando el plan de mercadeo, los objetivos me deben colocar el tiempo, porque es una forma como yo analizo dentro de la parte de empresa de que sea cuantitativa. ¿A cuánto tiempo? El tema de los objetivos es fundamental dentro de la parte de las compañías. También tenemos que tener muy en cuenta el tema lo que en esos objetivos, hoy las compañías manejamos mucho es el tema de lo que los objetivos de estar redactados de acuerdo a una metodología SMART. ¿Quién escuchó la metodología SMART? No, profesor, por lo menos yo No. No, yo tampoco, no. Es malo. Profe, yo tengo como idea, Sí, dime. no sé, smalls que deben de ser cortos, deben de ser medibles en el tiempo, creo que es la otra. Creo que son 3, pero no recuerdo la otra. Son SMART, o sea, S-M-A-R-T, SMART. Lo voy a colocar acá. Voy a colocar aquí. Esto lo voy a colocar acá. Devolví. Bueno. SMART, esa es la modela. S-M-A-R-T. Esa es la metodología SMART. Listo, la metodología SMART. ¿Qué creen ustedes que si yo hablo de esa SMART, qué se le puede venir a la casa a ustedes con ese tema de SMART? Profe, son medibles, alcanzables, específicos y retadores en el tiempo. Exactamente, esa es la metodología SMART. Específicos, medibles, ¿cuál más? Alcanzables y retadores en el tiempo. Retadores y el tema de el tiempo, listo. Esa es la metodología SMART, supremamente importante cuando diseñamos el tema de los objetivos dentro de la parte de empresa. Entonces ahí, mire que estamos diciendo en el tema SMART, es de que indiscutiblemente esos objetivos deben ser ¿qué? Alcanzables. También a uno también le dicen dentro de la parte de los objetivos, que los objetivos cuando uno también lo redacta, debe tener muy en cuenta tres preguntitas. El qué, el cómo y el para qué. Eso también es fundamental. El qué, el cómo y el para qué. Eso entonces cuando hablamos del tema de lo que son los objetivos. Muy bien. La otra son las metas. Las metas entonces es que las metas son los resultados que yo voy a alcanzar a corto plazo. Quiere decir que son inferiores a 6 meses. Eso es fundamental dentro de la parte de empresa. Cuando hablamos del tema. Muy importante el tema de las estrategias. ¿Listo? Las estrategias que son caminos, son alternativas, son acciones que yo debo tener muy en cuenta en mi organización. ¿Para qué? Para que me ayuden a cumplir las metas y para que me ayuden a cumplir ¿qué? Los objetivos dentro de la parte de empresa. Y mire que nosotros en este módulo gerencia de mercadeo, para mí es muy importante porque esta gerencia de mercadeo nos enseñan y nos explican de que las compañías o que la gerencia de mercadeo tiene unas diferentes estrategias. Hombre, ¿cómo así que diferentes estrategias? Sí, cuando hablamos de gerencia de mercadeo y cuando hablamos de la vida parte empresarial, nosotros tenemos que tener en cuenta de que no solamente cuando hablamos de la mezcla de mercadeo, cuando hablamos de las variables de mercadeo, hablamos solamente de producto, el tema de distribución, el tema de comunicación promocional y el tema de precios, no, sino que tenemos que tener muy en cuenta de que cuando hablamos de varias estrategias, encontramos estrategias de producto, estrategias de precios, estrategias de distribución y estrategias de comunicación promocional. Eso es fundamental. Eso se llama las estrategias de ¿qué? De la mezcla de mercadeo. Pero también tenemos en cuenta otro tipo de estrategias, que son las estrategias competitivas,
o también encontramos las estrategias genéricas que son fundamentales dentro de la parte de empresa, y también encontramos unas estrategias que se llaman las estrategias de crecimiento de la empresa. Esas son estrategias que se manejan cuando yo desarrollo un plan de mercadeo en una organización. Entonces, esas son las estrategias. Entonces, ya hablamos propósitos, objetivos, metas y estratégicas. Importante. La otra son las políticas, son lineamientos que transmiten el pensamiento directivo de la empresa y que en un momento determinado su forma de interpretación es de flexibilidad. Las sextas son las reglas o normas, que es de cumplimiento, Las 7 son las premisas. Como ahorita hablan, que decía Jenny, que es el tema de la investigación. Yo encuentro premisas dentro de la parte de empresa que son internas y externas, o sea, que me voy a anticipar. Internamente, hacer una investigación de mercado. Externamente, tengo que tener en cuenta el tema de lo que es el dólar, el tema de lo que es el euro, el tema de las tasas de interés, el tema del IPC, el tema de lo que es el desempleo, el tema de lo que es las tasas de inflación. Tengo que tener en cuenta el tema de lo que es el transporte. Esos son puntos importantes que manejamos, el tema de lo que son las premisas. Tengo que tener en cuenta el tema de procedimientos. Yo tengo que plantear los procedimientos dentro de la parte de empresa, que cuando hablamos del procedimiento es de que manejar el tema de la estandarización. El tema de los programas, indiscutiblemente tengo que tener un cronograma de actividades que me desarrolle entonces esa planeación dentro de la parte de empresa. Y la décima, entonces, es el tema de presupuestos. Indiscutiblemente tengo que tener muy en cuenta que el presupuesto tengo que tener un presupuesto con el dinero con que yo cuento para desarrollar el tema de lo que es la planeación. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay ninguna pregunta? No, señor. Muy bien, listo. Entonces seguimos entonces con lo que venimos ahora, y por eso es que yo coloco la primera ya con base a lo que ya hablamos, de lo que es un plan, de que tenemos que tener unos planes dentro de la parte de empresa que son los estratégicos, los tácticos y los operativos, y que cuando hablamos de planeación tenemos que tener unos elementos de la planeación. Entonces ya uno se hace una pregunta que para mí es muy importante, y es, ¿qué será entonces un plan de mercadeo? ¿Qué será entonces un plan de mercadeo? Y ustedes ahorita me lo dijeron, cuando hablamos de que era un plan. Retomemos de pronto esas definiciones que ustedes tienen ahí, del tema de lo que es un plan de mercadeo. Me están ayudando, eso está bien. Luz, dime, ¿qué será un plan de mercadeo? Profe, pues el plan de mercadeo digamos que es es como un documento que expresa, ¿cierto? Cuál es como toda la estructura que nosotros vamos a desarrollar dentro de un programa que se haga de mercadeo. Entonces vamos a hablar de todo lo que vinimos hablando ahorita, de los objetivos, de las metas planteadas, ¿cierto? ¿Qué estrategias se van a desarrollar? ¿En qué momento se van a desarrollar esas estrategias? ¿A qué público se van a dirigir? ¿A través de qué medios? Para mí eso es un plan de mercadeo. También el plan debe incluir el cronograma, ¿cierto?, de fechas para el desarrollo de todas las actividades, el presupuesto que vamos a utilizar en esas estrategias. Ya. Muy bien, Luz, muy bien. Tocaste conceptos muy importantes del tema de lo que realmente es un plan de mercado. Por eso yo hablaba ahorita de esos elementos que debo tener en cuenta de esa planeación. De pronto, John, le quiero un poquitico complementar, Jenny, Marisa, ¿quién de pronto quiere o que quiere opinar? ¿O qué otros conceptos tienen sobre el tema de lo que es un plan de mercadeo? Es válido para mí. Profe, también se debe tener en cuenta el producto, el precio, la distribución, la comunicación, planes de acción y formas de implementación del
no sé, pues, del plan de mercadeo como tal. Sí, tenemos que tener en cuenta las 4 variables de mercadeo, John, indiscutiblemente. Tenemos que tener en cuenta el tema de producto, precio, distribución, el tema de lo que es la comunicación promocional dentro de la parte de empresa, porque por eso es cuando nosotros hablamos de que hay que plantear unas estrategias y que las primeras estrategias que yo planteo dentro de la organización son las estrategias de la mezcla de mercadeo. Es indiscutiblemente yo tengo que saber realmente cuál es el producto y cuál es la estrategia relacionada con ese tema del producto. ¿Cuál es mi distribución y cuáles son las estrategias relacionadas con esa distribución? ¿Cuál es mi comunicación promocional y cuáles son mis estrategias? E indiscutiblemente, ¿cuál es el precio y cuál es la estrategia más adecuada del precio para ese precio que estamos sacando dentro de la parte de la organización? Muy válido tu aporte también, John, también. Muy importante el tema de luz. Bueno, entonces, resumamos acá entonces así muy cortico. Como decíamos ahora cuando hablamos del tema del plan. Cuando hablamos del tema del plan, entonces decimos que es un documento. Indiscutiblemente un plan de mercadeo es un documento, es una guía, es una guía que interactúan diferentes áreas y departamentos de la organización. Mira lo importante de ahí. Es un documento, es una guía, es una interacción de las diferentes áreas o departamentos de la organización. Que debe tener que una estructura con el fin de estructurar, ¿qué? Los objetivos, las metas y que en un momento determinado me ayuden a hacer que una descripción del tema de lo que son las estrategias. Y que indiscutiblemente cuando hablamos de este plan de mercadeo me permite tener un cumplimiento ¿de qué? Un cumplimiento al empleado, un cumplimiento a la organización, un cumplimiento a los dueños, un cumplimiento que a los accionistas y un cumplimiento a que al tema de clientes. También decimos que un plan de mercadeo debe ser sencillo. Un plan de mercadeo debe ser sencillo, debe ser efectivo, que se comprenda y que se pueda realizar de una forma muy rápida para la parte de la empresa. Eso es lo que nosotros conocemos como el tema de ¿qué? Un plan de mercadeo. Usted no se lo puede olvidar. Documento, es una guía, es una interacción de las diferentes áreas y departamentos de la organización. ¿Sí? ¿Con el fin de qué? De estructurar los objetivos, las metas, la descripción de las estrategias que en un momento determinado me ayudan a cumplir ¿qué? Lo que realmente quiere el empleado, la organización, los accionistas, los dueños y el tema del cliente. Debe ser ¿qué? Un plan sencillo. Debe ser que se comprenda, debe ser efectivo y que se pueda aplicar de una manera rápida dentro de la parte de la empresa. Por eso, cuando uno mira acá el señor José Ferrer y cuando uno nota gerencias de mercadeo, uno ve que esa estructura que está planteada es una estructura que realmente es fácil de comprender dentro de lo que es la parte de empresa. Entonces, lo que es un plan de mercadeo. Entonces, cuando hablamos de ese plan de mercadeo, indiscutiblemente, entonces a mí me dicen que es un plan de mercadeo, debe tener una estructura, debe tener una estructura. ¿Cuál es esa estructura de un plan de mercadeo? ¿Alguien de ustedes que de pronto hayan visto ya la estructura que plantea el señor José Ferrer o que plantea las notas de gerencia de mercadeo, que me dicen que un plan de mercadeo debe tener una estructura, debe tener una secuencia, debe tener cuál es el primero, qué es el segundo, qué es el tercero y entre otros? Alguien que me comente y que me hable de pronto de cada una de ellas. Diana, Marcela, Luz, John. Les va a ayudar pues. El primer elemento que a uno le aparece es el resumen ejecutivo. Resumen ejecutivo. Pero el resumen ejecutivo, miren lo importante, el resumen ejecutivo
es lo último que se hace. Es lo último que se hace, el resumen ejecutivo. ¿Qué va en ese resumen ejecutivo? Van los objetivos, van las metas, van las estrategias y va el presupuesto, o sea, la inversión que yo voy a tener en cuenta para desarrollar ¿qué? Ese plan de mercado. Entonces, objetivos, metas, estrategias y el tema de inversión. Pero eso es lo último que se hace. En la estructura del plan de mercadeo es lo primero que ustedes van a encontrar, el resumen ejecutivo. Pero es lo último que se desarrolla. Después, tengo que tener muy en cuenta el análisis situacional. Y en el análisis situacional, entonces aparecen unos conceptos muy importantes, que es un análisis interno, un análisis externo, un análisis del cliente y un análisis de ¿qué? De la competencia. Es lo que nosotros conocemos como el análisis situacional. Análisis interno, análisis externo, análisis del cliente y análisis de la competencia. Fundamental. Si me dicen que hago un análisis interno, entonces cuando yo hago un análisis interno es que yo hago un análisis de ¿qué? De mi estructura organizacional. Hago un análisis de ¿qué? Si mi compañía tiene el tema de organigrama. Tengo que hacer un análisis de ¿qué? De mi mapa de proceso. Tengo que hacer un análisis de ¿qué? De mi cultura organizacional. Y tengo que hacer un análisis de ¿qué? De mis recursos financieros, mi recurso material, mis recursos humanos dentro de la parte de las empresas. Lo que nosotros conocemos como el análisis interno que yo voy a hacer dentro de mi empresa. Después tengo que hacer ¿qué? Un análisis externo. Ese análisis externo es lo que nosotros conocemos, que tengo que hacer un análisis de las fuerzas del macroambiente, las fuerzas del macroambiente. ¿Qué son esas fuerzas del macroambiente? La parte política, la parte legal, la parte demográfica. Tengo que hacer la parte económica, la parte social, la parte cultural, la parte tecnológica y la parte ambiental. Esas son las fuerzas. Sí, John. Profe, cuando hablamos de la parte legal, ¿se refiere a qué? Cuando hablamos del tema de la normatividad, del tema de las normas que están planteadas en estos momentos por el gobierno. Muy bien, gracias, profe. Listo, muy bien. Esas son las fuerzas del macroambiente que tengo que tener en cuenta. Hombre, el otro análisis que tengo que hacer es el análisis del cliente. Cuando yo hablo entonces del análisis del cliente, indiscutiblemente entonces hay algo que es muy importante, que es estudiar ¿qué? Que es estudiar entonces, estudiar el segmento del mercado. Conocer, estudiar el segmento del mercado. Entonces, cuando a mí me dicen que cómo que estudiar el segmento del mercado, hay un punto muy importante que manejamos en el tema de mercadeo y es el tema de lo que es la segmentación del mercado. Hombre, ¿cómo que la segmentación del mercado? Sí, yo tengo que tener en cuenta unas variables que son muy fundamentales cuando yo analizo el segmento del mercado. Y es, ¿cuáles son esas variables? La parte geográfica, la parte demográfica, la parte psicográfica y la parte conductual. ¿De quién? De ese cliente y de ese consumidor, de ese cliente que debo analizar, de ese producto y de servicio de mi organización. Esas son las 4 variables para segmentar, para la segmentación del mercado, para segmentar el mercado. Segmentar el mercado. Lo geográfico, lo demográfico, lo psicográfico y la parte conductual. Hombre, ¿de qué es la parte geográfica? Cuando hablamos de la parte geográfica, entonces hablamos del tema de lo que es la región, hablamos del tema de las ciudades, el tema de las capitales, hablamos del tema del clima, eso es muy importante. Hombre, la parte demográfica, el tema de la edad, el tema de lo que es el género, sí, eso es fundamental analizar dentro de la parte organizacional. Hombre, la parte psicográfica, cuando hablamos del estilo de vida de las personas, la parte de los ingresos, la parte ocupacional, el tema de la educación. Y cuando hablamos de la parte conductual que analizamos, el uso que le da el producto, el conocimiento del producto, cuándo lo usa, cómo lo utiliza y cuándo lo utiliza. Eso es lo que nosotros conocemos, la parte conductual. Entonces, en segmentación analizamos las variables de segmentar el mercado, geográfica, demográfica, psicográfica y la parte conductual. Eso es en el análisis del cliente. Indiscutiblemente, hacemos un análisis de la competencia. Que en ese análisis de la competencia es analizar entonces cuál es mi competencia directa en un momento determinado para evaluarlo y por qué ese análisis de la competencia. Porque ese análisis de la competencia dentro de la estructura del plan de mercado, y eso lo vamos a ver la próxima clase para que de pronto empiecen a investigar cuando empezamos a hablar de las herramientas que yo tengo muy en cuenta para un plan de mercadeo. Y una de las herramientas fundamentales dentro del análisis de la competencia es la MPC, Matriz
del perfil competitivo, es analizar la competencia. ¿Qué quiere decir? O sea, cuando yo analizo yo como empresa y cuál es la competencia directa de ese producto o de ese servicio dentro de la parte del mercado. Entonces, eso se llama análisis situacional, interno, externo, cliente y competencia. Esos son los 4 elementos fundamentales. Muy bien. El otro elemento que aparece dentro de la estructura del plan de mercado dice que el análisis de la FODA o las herramientas que yo debo tener en cuenta para hacer ese plan de mercadeo. Y es la DOFA, ahí dentro de la gerencia de mercadeo, nosotros de gerencia de mercadeo, y dentro de la parte de lo que es el señor José Ferrer, habla de lo que es la DOFA. Yo, dentro de la parte empresarial, lo manejo más con el tema de lo que es FODA, pero no quiere decir de que realmente se complica, no, sino que yo tengo que analizar entonces una herramienta es la DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y las amenazas. Eso es fundamental. No la va a tocar en estos momentos porque es la va a tocar la próxima semana cuando hablamos de las herramientas que debo tener muy en cuenta dentro de la planeación y vamos a hablar un poquitico de todo el tema de lo que es la matriz FODA. La otra es la matriz EFI, fundamental. ¿Qué es la matriz EFI? La matriz EFI es la evaluar factores internos, es la EFI. Permite realizar un análisis interno, un análisis cuantitativo de las fortalezas y las debilidades. Esa es la EFI, evaluación de factores internos. Permite realizar un análisis cuantitativo de las fortalezas y de las debilidades. La otra herramienta que es muy importante dentro de esta FODA, la matriz F, evaluación de factores externos. Entonces, permite realizar un análisis cuantitativo de las oportunidades y de las amenazas. Hombre, ¿por qué? Sí, porque es que cuando yo hablo de la matriz DOFA, yo hago un análisis cualitativo que identifico las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Pero entonces cuando yo hago esa lista, cuando yo analizo esos elementos, no son cuantitativos. Ya cuando lo llevo a la EFI y cuando la llevo a la EFI, entonces cuando yo en un momento determinado empiezo a colocarle un peso, una ponderación, ¿sí? Para determinar cómo está entonces mi empresa desde el punto de vista interno a partir de la EFI y desde mi punto de vista externo a partir de la EFI. Eso es algo muy importante. ¿Qué otra herramienta utilizamos dentro de un plan de mercadeo? Podemos utilizar, hay compañías que utilizan entonces las 5 fuerzas de Michael Porter, fundamental. Cuando hablamos de apoyo de los proveedores, cuando hablamos de apoyo de los clientes, cuando hablamos de puntos sustitutos, cuando hablamos del tema de empresas, cuando hablamos del tema de barreras de empresa. Eso es los 5 elementos que me ayudan a conformar entonces las 5 fuerzas del señor Michael Porter. Es otra herramienta fundamental que se aplica también dentro de lo que es la parte de empresa. La otra herramienta que yo también tengo muy en cuenta dentro de la parte de empresa es la que yo ahorita estaba hablando, que es la matriz del perfil competitivo. Que esa matriz del perfil competitivo entonces es la MPC, que es identificar entonces mis factores claves de éxito con respecto al qué, el tema de lo que es la competencia. Matriz de oportunidad, amenaza, es cómo está en estos momentos mi organización. Eso es otra herramienta fundamental, es una herramienta que también yo la puedo tener muy en cuenta dentro de una estructura de un plan de mercadeo. Entonces ya hablamos FODA, EFI, MPC y las 5 fuerzas de Michael Porter, que son herramientas fundamentales que para la próxima clase entonces vamos a hablar de ellas o que ustedes me comentan de cada una de esas herramientas que se aplican dentro del plan de mercadeo. Entonces hablamos del análisis FODA. ¿Ya a qué vamos? Vamos entonces al cuarto punto, que es la formulación de los objetivos. ¿Listo? Formulación de los objetivos. Entonces tengo que formular los objetivos dentro del objetivo de ¿qué? De mi plan de mercadeo. Del plan de mercadeo. Y ya hablamos entonces de cómo se redacta un objetivo dentro de lo que es la parte de empresa. En esa parte de objetivos, entonces, podemos hablar de unos objetivos generales, podemos hablar de unos objetivos específicos dentro de un plan de mercadeo. A mí me dicen que, hombre, ¿será que de pronto dentro de una estructura de un plan de mercadeo yo puedo plantear solamente un objetivo? Muy válido, yo puedo plantear un objetivo general. Sí, hay otros autores o hay otras compañías que aplican objetivos y entonces hablan de objetivos a corto plazo,
objetivos a largo plazo y objetivos a mediano plazo. Muy bien. Formulación de las metas, es el quinto punto, formulación de las metas. Esas metas deben ser, ¿qué? A corto plazo, también lo había hablado yo ahorita. Esas metas deben ser a corto plazo, deben ser como mínimo 3 metas, o sea, como mínimo son 3 metas. Hombre, ¿qué debo tener en cuenta como preguntas que debo tener en cuenta cuando yo defino un objetivo o cuando yo defino entonces las metas? Hombre, cuando yo voy a redactar objetivos y metas, yo puedo tener en cuenta ¿qué? Para la redacción, posicionamiento, puedo tener en cuenta diversificación, puedo tener en cuenta ampliación de cobertura, puedo tener en cuenta elevar participación en el mercado, para ambas, tanto para la redacción de objetivos y también para la redacción del tema de lo que son las metas. Listo, ese es entonces cuarto y quinto. Entonces, primero, resumen ejecutivo. Segundo, análisis situacional, vuelvo y repito, interno, externo, cliente y la competencia, fundamental. Análisis de la FODA, o también se conoce como herramientas que debo tener en cuenta dentro de un plan de mercado. Entonces, la FODA, la F, la MPC, puedo tener en cuenta también las 5 fuerzas de Michael Porter. El cuarto es la formulación del objetivo. Listo, vuelvo y repito, puede ser un objetivo, pero hay compañías que plantean a corto, a mediano y a largo plazo. En la formulación de las metas, se dice que como metas son mínimo 3 metas. Y cuando yo redacto objetivos y cuando yo redacto metas, entonces tengo que tener en cuenta unos criterios. Esos criterios pueden ser posicionamiento, diversificación, ampliación de cobertura, elevar y participación del mercado, hacer una elevación y participación en cuanto a la parte del mercado. Muy bien. La sexta es la formulación de las estrategias, la formulación de las estrategias de la mezcla de mercadeo. Formulación de las estrategias de la mezcla de mercadeo. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de la mezcla de mercadeo? Relacionadas con estrategias de producto, relacionadas con estrategias de precio, relacionadas con estrategias de distribución y relacionadas con las estrategias de comunicación promocional. Hombre, ¿qué otras estrategias? Las estrategias competitivas. ¿Cuáles son las estrategias competitivas? Yo puedo tener estrategias de líder, el líder en el mercado. El retador es el que ataca abiertamente el líder. El seguidor es el que actúa como seguidor del líder. Y el especialista es el que se enfoca en un pequeño segmento del mercado. Esos son también estrategias que tengo que tener en cuenta ahí. Hombre, también puedo tener muy en cuenta las estrategias genéricas, las estrategias del señor Michael Porter, sí, las estrategias de liderazgo en costos, las estrategias de diferenciación, las estrategias competitivas también son válidas, también yo las puedo tener muy en cuenta dentro de un plan de mercadeo. Hombre, también dentro de un plan de mercadeo puedo tener también en cuenta las estrategias de crecimiento de empresa, o también conocidas como las estrategias de mercadeo, sí, puedo tener en cuenta estrategias de intensidad de crecimiento, estrategias de diversificación, estrategias de integración y estrategias defensivas. Esas estrategias también yo las puedo tener muy en cuenta dentro de la estructura de un plan de mercadeo. Pero indiscutiblemente la primera estrategia o el primer grupo, o sea, sí, la primera estrategia que debo tener en cuenta para el plan de mercadeo es las estrategias de la mezcla de mercadeo: producto, precio, distribución y comunicación promocional. Y el séptimo elemento, entonces, el séptimo elemento es implementación, evaluación y control del plan de mercadeo. Implementación, evaluación y control del plan de mercadeo. Esos son los 7 elementos que me conforman a mí entonces la estructura de un plan de mercadeo. La estructura de un plan de mercadeo. Preguntas. No, profe. Marisa, Diana Vélez. Bueno, por acá no. No, muy claro por el momento. Muy claro hasta el momento. Sí, profe. Muy Sí, bien. profe, muy claro. Sí, listo. Sí, ya nos toca repasar todo, que no se nos olvide nada. Sí, Así es. para mí es muy importante, se lo digo con todo. Bueno, voy a manejar algo que para mí es muy importante y unas cosas que algunos en las empresas me han dicho. Y hay una definición muy importante que a mí me dice mucho: hombre, de ve. Yo he escuchado algo que se habla de
del tema de inteligencia de mercados. Decime qué es una inteligencia de mercados. Eso es muy importante por el tema del plan de mercadeo. Cuando a mí me dicen que una empresa va a hacer una inteligencia de mercados, muy importante esto, cuando una empresa me dice a mí que hace una inteligencia de mercados, la inteligencia de mercados está compuesta por 3 elementos. Primero, una investigación de mercados. Mira que ahorita yo lo hablaba. Cuando yo hablo del tema del análisis del cliente, el análisis del cliente es una investigación de mercados. Eso es una investigación de mercados. Eso se llama entonces investigación de mercados, que es un elemento de la inteligencia de mercados. La segunda es el análisis del negocio. ¿Qué es el análisis del negocio? Si yo lo analizo a nivel del plan de mercadeo, el análisis del negocio es cuando yo hablo del análisis interno. O sea, yo hago un análisis al interior de mi empresa, que yo decía ahora, cuando yo hablo del tema de mapas de procesos, cuando yo hablo de organigrama, cuando yo hablo de estructura organizacional, cuando yo hablo de cultura, cuando yo hablo del tema organizacional, cuando yo hablo de los recursos. Eso se llama entonces el análisis del negocio. Y el tercer elemento que se analiza en una inteligencia competitiva es en la inteligencia de mercado es la inteligencia competitiva, que es entonces el análisis de ¿qué? De la competencia. Entonces no se les puede olvidar. Cuando ustedes digan a una empresa que es una inteligencia de mercados, está conformada por 3 elementos. Una investigación de mercados, que es analizar ¿qué? Clientes y consumidores. Esa es la investigación de mercados. Clientes y consumidores. Un análisis del negocio al interior de mi empresa. Y lo que nosotros conocemos como la inteligencia competitiva, que es entonces hacer un análisis de ¿qué? De la competencia. Esos 3 elementos me reúnen entonces la inteligencia de mercados. ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿Todo claro? John, ¿cómo la ve? Diana, Luz, Marisa, ¿cómo es la clase? Muy participativa. Cambio. Muy dinámica, muy buena, profe. Muy bien. Bien, profe, todo bien. Profe, muchas gracias. Listo, muy bien. Lo que tengan alguna duda, algún comentario por mi correo. John, quedamos pendientes tú y yo con el tema de tu plataforma. Entonces, por favor, me escribes un correito, por favor, a mi correo y yo te colaboro con eso. Si no, como te digo, ahorita estás por Sócrates, por el tema de módulo de inquietudes, comentarte que realmente no se te está viendo nada y que estás muy preocupado porque hay que tener una actividad para esta semana. Acuérdese que, John, que esta actividad que hay que entregar es en equipo, si ustedes ya están conformados en equipo, entonces para que también te comenten a tus compañeros el tema, lo que es el tema del caso Rama, ¿de acuerdo? Listo. Profe. Sí. Profe, yo tengo una inquietud respecto a las videoconferencias que usted la primera ya la montó en el sistema, pues en la plataforma. Cuando yo intento ingresar, ¿por qué me pide como una clave? Sí. No, sí. No, dime, entonces, pues no, si hay una clave, no, yo creo que no hay una clave, pero entonces de todas maneras escríbame a mi correo, que de pronto si tú no la puedes... Yo le voy a enviar ver, el pantallazo. Listo. Que me sale. Listo, Diana. Bueno, profe, muchas gracias. A ustedes, feliz noche. Profe, otra inquietud, el trabajo del caso Profe, Ramos. muchas gracias. Sí, con mucho gusto. No, acuérdense que yo coloqué ahí va. El caso Ramo es un caso empresarial escrito por el docente Juan Gonzalo Franco, que es el director del módulo de gerencia de mercadeo. ¿Qué es lo que queremos? Acuérdense que eso es un concurso que estamos haciendo, que yo les expliqué la semana pasada. Este caso, que esta la primera entrada que vamos a hacer del caso Ramo, ¿qué tiene? Yo lo que estoy pidiendo es la portada, la portada, listo. Y las preguntas o si los pasos que yo estoy pidiendo ahí. ¿Qué estoy pidiendo? Los hechos significativos, la identificación del problema, identificación de las alternativas de solución, estoy pidiendo la evaluación de alternativa y la toma de decisión. Y también no estoy pidiendo, para este caso, las normas APA. Para esto no estoy pidiendo normas APA, solamente la portada, los pasos que hice y para de contar. Ese es el trabajo que usted me tiene que entregar de aquí al domingo, ¿de acuerdo? Bueno, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Feliz noche para todos. A ustedes. Noche, Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.